En el sentido de que, por ejemplo, eh, aquí ha habido, por ejemplo, el tema de su hija, que los medios de comunicación españoles se portaron exquisitamente, Como no ¿vale? podía ser de otra forma. Como Sí. no podía ser de otra forma. Y el otro día, en su segundo tweet, Luis Enrique ya sacó fotografías de Costa Rica, de su viaje, donde salía esta chica y tal y cual, y todo esto. Entonces, no, que un momento. Lo que quiero decir, perdón, me dejáis terminar. Lo que quiero decir es que a partir de que él hace eso, ese tema ya es debatible. Pero espera un momento. A ver. Un momento, no, perdona, ese es el primer punto. Y el segundo punto Hay cuatro. ya fue, y el segundo... ¿Emilio? No, es que ha ido la tontería esta en Toñito, de hoy 4 puntos. Era una broma, Me he parado. Emilio. Vale, muy bien. Tú cuando me Cuando haces esto- así, yo No, te no quito. parece, no, porque pero, vale. estamos en Doha y parece que se corta. Vale, porque como pues nos el segundo asustas. tema fue el de ayer de Ferran Torres, que todo el mundo está con el tema de que es el Sí, que es novio tabú, que de la no hija, se- y que no sé, y él lo sacó, y hoy la pregunta que le ha hecho el periodista a Ferran Torres, no sé si os habéis fijado, que ha ido precedida de bueno, este era un tema interesante, Claro, que nosotros sí. no queríamos comentar, pero claro, Sí, como el sí. seleccionador lo ha sacado, lo sacamos. Lo que te quiero decir es que probablemente estos tweets darán para que ya sea todo posible de hablar en Bueno, las pero conferencias. ¿qué vas a hablar No, posible? espera un Pero momento. ¿eso qué tiene que Pero, ver? joder, No, Emilio, espera, no, es que se nos acaba el Ya, programa. pero- Acaba ya, por favor, la Claro. exposición. Venga. Queda todavía, No, quedan hombre. 40 minutos. A ver, Emilio, Déjale que se por favor, explaye. te lo pido. Termina, que queremos hablar los demás. ¿Qué más quieres decir? Emilio. No, ya la has cortado. Lo que quiero decir es que no sé si él es consciente, él, y lo hace expresamente o no, de que a partir de ahora todo es posible en las conferencias de prensa abiertas a los Totalmente, periodistas. totalmente. ¿Vale? Cosa que antes no parecía, repito, Perfecto. porque nadie quiso hablar de su hija y él ha sacado el tema de su hija. Nadie ha querido hablar porque claro, si yo fuera Borja Iglesias, Estamos o mezclando fuera muchas Gerard cosas. Moreno, Ya, o no. fuera Fuera, Aspar, Emilio, déjalo. Déjalo, Emilio. Déjalo. Aquí la única historia está en que Llego bastante tarde en el día de hoy y el primer vídeo que quiero hacer es sobre esto. Disculpadme a aquellos que a lo mejor esperabais un vídeo sobre el Mundial, pero he querido darle prioridad a esto. De hecho, lo quería haber hecho ya ayer por la noche, pero no pude, no me dio tiempo. Y lo voy a hacer ahora. Las palabras que habéis escuchado son del periodista Emilio Pérez de Rozas en la cadena COPE. Emilio Pérez de Rozas, al que ya en algún momento le dedicamos un vídeo, porque fue el famoso creador de la leyenda, el héroe, el caballero, refiriéndose a Ronald Koeman, ¿no? Un supuesto barcelonista, este Emilio Pérez de Rozas. Yo, sobre lo que he dicho, no quiero entrar demasiado. Me da tanto asco lo que ha dicho. Me da tanto asco que si empiezo a hablar de ello, me imagino que me voy a ir calentando progresivamente. Y últimamente he hecho demasiados desahogos y he utilizado muchas palabras malsonantes. Y no quiero faltar al respeto a YouTube. Una cosa es que me desahogue un poquillo y otra cosa es hacerlo ya un permanente esto, ¿no? Al final aquí hay chicos muy jóvenes, chavales de a lo mejor 13, 14 años. Son claramente minoría, pero los hay. Y no viene a cuento tampoco estar aquí permanentemente de esta manera haciendo esto, ¿no? Porque aparte ellos mismos te lo muestran, de decir, a ver, al final tengas más o menos audiencia, uno tiene que tratar de dar al menos una línea, ¿no? Y no pasarse. Y lo de este tipo, pues como digo, ya es algo que dices, pues fíjate, o sea, qué esperpento, qué vergüenza, qué asco, de verdad, o sea... ¿Cuántas veces digo yo en este canal aquello de... Aquí hablo de los jugadores, aquí hablo de los entrenadores, aquí hablo de los profesionales del fútbol, de la persona, no hablo porque no la conozco. No me canso de repetir eso. No me canso de repetirlo porque precisamente por casos como estos, ¿no? Yo puedo decir que un jugador es muy bueno, pero a lo mejor como persona vete tú a saber lo que es, ¿no? Pues esta gente no. Esta gente coge, porque yo dudo mucho que Emilio Pérez de Rozas conozca de algo a Luis Enrique, más allá de que a lo mejor lo entrevistó alguna vez, o estuvo 5 minutillos o 20 minutillos, o sabe alguna cosa que otra, poco sabrá, ¿no? De primera mano dudo mucho, como yo tampoco sé nada. Por eso yo de la persona Luis Enrique no hablo. Ahora, independientemente de lo que conozcas o no, lo que no tiene ningún sentido, lo que da asco, lo que hay que ser muy miserable
y me voy, repito, voy a ir parando aquí, porque YouTube no se merece que entre a palabras mayores. Pues lo que es impresentable es que cuando tú no tienes argumentos futbolísticos, que cuando tú no puedes hablar de fútbol, que es lo que debería... Se supone que estás ahí para hablar de fútbol, chaval, ¿eh? O sea, tanto él como cualquiera de los que estén en la radio, televisión, prensa escrita, digital, etcétera. Se supone que estás para hablar de fútbol. De fútbol, no de tu persona, no de quién eres tú, ni que se... Da igual si se ve tu cara o no, estás aquí para hablar de fútbol. De fútbol. Esto no es el Sálvame. Aunque es increíble, pero parece que hay que recordárselo a esta gente cada 2x3. No es un programa del cotilleo. Digo lo del Sálvame porque aquí es un programa conocido en España y a lo mejor fuera no lo conocéis tanto. Pero no es un programa del cotilleo. Que no tengo nada contra esos programas, pero esos son programas que se meten en la vida personal de la gente y son otra cosa. Si quieres ir ahí a hacerlo, pues vete allí y tú verás. Pero aquí estás hablando de deporte, estás hablando de fútbol. Supuestamente, si no vas a hablar de deporte y no vas a hablar de fútbol, si eres incapaz de analizar o lo que sea, pues por favor, abandona este gremio del periodismo deportivo y deja otro. Deja otro, porque tu comentario es una vergüenza. Una vergüenza. Pero evidentemente no es solo el señor el Emilio Pérez de Rozas, sino que es una concatenación de hechos en las últimas horas por parte de Pedrerol, por parte de Paco González, por parte de este y de aquel. Dices, a ver, tío, ¿pero de qué vais, chaval? O sea, es que se os está yendo completamente. O sea, es ya en plan, tío, pero no os dais cuenta. Ya no os dais cuenta, o sea... Una cosa es la crítica deportiva y tal, y otra cosa es esto que están haciendo, que es que no tiene ya el acoso a Luis Enrique, la persecución es de tal nivel que dices, pero bueno, o sea, ¿cómo puedes llegar a hablar aquí de temas personales y más de una tragedia para él y para su familia como es esta? Pero qué clase de ser, qué clase de engendro, qué ser hace esto, o sea... ¿A qué viene esto? Y luego me pasabais, aparte, un artículo que ha hecho, dice, tal, y mencionándola. ¿Pero qué haces Pero bueno, ¿qué es esto, tío? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Mirad, yo al final este tema no me quiero centrar solo con Emilio Pérez de Rozas. Yo me quiero enfocar en lo general ya. En lo general. A mí ya lo he dicho muchas veces, ¿no? 39 años tengo, 32 viendo fútbol. Me encanta este deporte, me apasiona, me encanta debatir, me encanta charlar. Soy una de esas personas, y en mi caso, desde luego, no es una exageración ni es broma, que si te quieres pasar toda tu vida, las 24 horas del día, los 7 días de la semana hablando de fútbol conmigo, a mí no me va a molestar nunca. Yo estaré siempre encantado. No te diré yo, a ver, joder, habla de otra cosa, ya estoy cansado del fútbol. No. Para mí, yo voy a estar siempre, a mí me encanta hablar de fútbol, me encanta. Me encanta, incluso aunque esté repitiendo los temas, me da igual. Es decir, viene una persona y quiere hablar conmigo y seguimos ahí hablando de lo mismo una y otra vez. Me da igual, me encanta. Así que esto lo quiero dejar claro, ¿no? Y como soy así, pues he visto a mucha gente, he hablado con mucha gente presencialmente, virtualmente, bueno, desde tiempos inmemoriales, ¿no? A lo largo de todos estos años. Pero llega un momento en el que te queda claro que da asco. Es decir, dices, a ver, pero es que esto, tío, ya no hay... Es que es... Hacéis que sea insoportable no hablar de fútbol, sino hablar con vosotros. Es que no es el fútbol, lo que evidentemente no es el tema del fútbol lo que es insoportable. Lo que sois insoportables sois vosotros. Porque no argumentáis, porque no razonáis, porque sois unos fanáticos que intentáis imponer vuestros relatos, o sea, vuestras intenciones o lo que vosotros queréis lo intentáis imponer. Sacáis de contexto lo que dicen los demás, manipuláis lo que dicen los demás, no reconocéis nada. ¿Y queréis que os ponga ejemplos? Muy sencillo y utilizando la misma selección española. Vosotros no recordáis cuando Ferran Torres contra Alemania metió 3 goles. Y luego contra Italia en la Nations League, que era el partido de semifinales, marca 2 goles contra Italia siendo decisivo. ¿No recordáis que ahí, como estaba en el Manchester City, era la portada aquella del Marca, el goleador de España, un goleador de época, ¿no? Goleador de época, no sé qué, no sé cuánto. Pasa de ser goleador de época a el yerno simplemente por fichar por el Barça, tío. O sea, es que
vamos a ver, esto es fanatismo, ya digo, es hoy digo A y mañana digo B, no porque sea cierto lo que yo estoy diciendo, no porque yo haya hecho un análisis profundo y diga, no, pues ahora me parece un paquete y antes me pareció un maquinón. Eso ya suena raro, pero puede pasar, pues te puedes equivocar. Pero no es por eso, es simplemente porque ha fichado por el Barça. Porque ha fichado por el Barça, entonces a cada partido flojillo que haga, pues estar dando el coñazo permanentemente y presionándole y tal, mira, vamos ahí a tal. Y llegar a tal punto de dar tanta vergüenza, de nuevo de meterse en lo familiar, porque ¿a qué viene que lo llames el yerno? ¿A qué vienes que estés mezclando? Porque por mucho que alguno diga, pero a ver, joder, es el novio de la hija de Luis Enrique, tampoco pasa nada. Sí, pasa, sobra. Estás hablando de profesionales del fútbol, no de la prensa al corazón. A mí no me interesa. Si a ti te interesa, pues en la parte rosa del fútbol, pues pones las fotos de la hija de Luis Enrique. ¿Qué bañador tan bonito lleva? ¿O qué bolso de nueva generación se ha comprado? Pues ahí lo pones. Pero aquí se supone que estás hablando de fútbol y estás analizando el fútbol. Y es Ferran Torres y es Luis Enrique. No el yerno. Entonces, cuando haces esto y ves esta mala fe, este desprecio para molestar a Luis Enrique, para molestar al propio jugador, también para intentar rascar algo, porque mira, le hacen preguntas ahí de tal, o sea, estas que les han hecho en los últimos días, es a mala fe, es a provocar, es a molestar, Y yo sé que si le preguntan a ellos dirán, bueno, hombre, no pasa nada, tal, pero sí pasa, porque sobra, Entonces, cuando tú pones lo del yerno y antes era un goleador de época, pues ya te ha quedado claro. Ya ha quedado claro. Y como estos podemos coger miles y miles de casos. Yo, al tema al que voy aquí, al tema al que quiero ir aquí, es que no tiene ningún sentido debatir con esta gente. Y no me refiero ya a la caverna. A la caverna sí que hay que contestarle. Porque es irremediable la caverna. Es decir, por mucho que tú no la contestes, va a estar ahí, va a seguir siendo un altavoz que difunde mentiras, que difunde cosas que perjudiquen al Barça. Entonces, en consecuencia, es fundamental coger esas mentiras y desmontarlas con argumentos. Venimos aquí, hacemos un vídeo, mira, Pedrerol, dijiste esto, vale, pues por esto y esto estás mintiendo. El otro ha dicho esto, pues por esto y esto estás mintiendo. Y así sucesivamente. Es obligatorio, porque es un altavoz que está ahí independientemente, tú quieras o no quieras. Ahora, luego está el madridismo. Y ahí sí que tú tienes la opción de pasar olímpicamente a esta gente, que es lo que debería hacer todo el mundo. Todo el que sea del Barça debería hacerlo. ¿Por qué? Muy simple. Yo puedo decir que en el tiempo que llevo, ya no aquí, sino también con mi blog en Yahoo Sport en su momento, y en otros espacios, de cada 10 madridistas que leo, 8 o 9 son fanáticos. Y digo fanáticos no porque les quiera insultar o porque les quiera faltar al respeto, sino por casos como el del yerno. Casos como, por ejemplo, vamos a ver, hablamos del nivel de Guardiola. Pues vamos a hacer un debate sobre el nivel de Guardiola. Y te van a decir, no, hombre, pero es que con Messi, Xavi, Iniesta, es que así también ponías a otro y también lo hacía. Vale. Cuando hablas de Guardiola, recuerda que dicen eso, ¿eh? Bien. Al día siguiente hablas de Messi. No, pero es que claro, con un genio como Guardiola y como Xavi, Iniesta, tal. Ya ves la primera contradicción. Dice, este tío es un fanático. Que como no quiere reconocer el nivel de Guardiola, pues se va a decir que fue por Xavi, Messi, Iniesta. Xavi, Messi, Iniesta. Es un fanático que como no quiere reconocer el nivel de Messi, te va a decir que fue por Guardiola, Xavi, Iniesta. Y cuando te sale alguien como Kroos y Modric en la conversación, pues entonces de repente Xavi y Iniesta están sobrevalorados también. Que para nada fueron tanto como Modric y Kroos, etcétera. Entonces, y en consecuencia, tú ves que un debate, 2 debates, 3 debates, es permanente gente que no reconoce nada. Es decir, el principio fundamental y el rasgo principal característico del fanático. Del fanático. Entonces, ¿qué sentido tiene debatir con esta gente? ¿Qué sentido tiene? Cuando aparte permanentemente lo único que hacen es insultar. Bueno, si los puedes ver en YouTube con canales de ellos, ¿no? El de Iñaki, tal, o sea, un tío que yo no me había dirigido nunca a él, nunca. Y lo que hace es, pues, insultarme ya de primera mano. O sea, es lo primero que hizo en su primer vídeo, tal. Y luego, cuando lo dejé retratado, pues ya aumentó la dosis de insulto. E incluso intentó ir a cuestiones personales de si me llamo así o de esta manera. E incluso difundieron a alguno que intentaba dar datos de mi dirección, que por cierto son falsos, pero lo intentó. Intentó dar datos de mí, vive ahí, vive allá y no sé qué, no sé cuánto. Datos falsos, repito. Incorrectos, jódete. Por si tenías que, ya digo, eso de estar en España, al juzgado que vas inmediatamente. Porque es delito. Por si se preguntaba, no tal.
Que fue lo que difundió el tipo este, el de la mascarita. Difundiendo gente que intenta dar mis datos. ¿Para qué? ¿Para qué los dais? ¿Para qué los dais? ¿Qué pretendéis con eso? Evidentemente, por algo es un delito, ¿eh? Por algo es un delito. Pues este es el nivel de esta gente. Insultar, ir a lo personal, que dices, ¿qué pasa? No sabes hablar de fútbol, no tienes argumentos y entras ahí a cuestiones personales. Luego te dicen, debate, pero ¿cómo vas a debatir con esa gente? Te pisa el turno, te insulta, te grita, no respeta nada. ¿Qué vas? Lo único que van a sacar de ti es lo peor de uno mismo. Lo peor de uno mismo, que tú empieces a crisparte, que empieces a alzar la voz, a decir insultos. Entonces, te llevan la charla con ellos a puntos donde no tiene ningún sentido. Mirad, yo lo que voy con este vídeo es a lo que vengo comentando muchas veces. O sea, ¿qué sentido tiene? Y es una falta de respeto total y absoluta. Cuando yo he hecho un vídeo, el otro día hice un vídeo sobre Ancelotti, mi opinión de Ancelotti y mi opinión del Madrid. Y no me he cansado de repetir algo que siempre hago en esos vídeos, que es, son los madridistas los que tienen que decidir si les gusta Ancelotti o no, si les gusta el juego de su equipo o no, si están contentos o no. No me corresponde a mí, pero si queréis mi opinión, entonces la doy. Es fundamental decir eso, y el madridista que hable del Barça debería hacer exactamente lo mismo. Pero no hacen eso nunca, jamás. Y no solo es que no hagan eso, es que están todo el día hablando de Xavi. Todo el día hablando de Xavi. El cántico Xavi, quédate, independientemente de que sea Xavi, como si fuera Koeman o como si fuera cualquier otro que está haciendo un buen trabajo en el Barça. O que está haciendo un buen trabajo en el Barça, o que el barcelonismo está con el entrenador en cuestión, ¿no? Es decir, el barcelonismo apoya a Xavi. No tengo un centro estadístico aquí para saber si es el 100%, pero la inmensa mayoría están con Xavi a día de hoy, ¿no? Pues tú lo que haces como madridista es cachondearte y, por tanto, cachondearte del barcelonista. Demostrando que no tienes respeto y que le vas a decir tú al barcelonista a quién tiene que poner o no de entrenador, a quién tiene que poner o no de presidente, qué jugadores le tienen que gustar más o menos. Esto es la falta de respeto permanente de gente que intenta coaccionar, imponer, etcétera, etcétera. Que ellos tienen un relato que quieren que se imponga y vienen por la fuerza a perseguir cualquier canal que no siga su relato, como por ejemplo este. Que vienen aquí y vienen a mi Twitter. Están permanentemente viviendo, demostrando su barcelonitis aguda y su seitanitis. ¿Para qué nos vamos a engañar? Porque están obsesionados siguiéndome y haciéndose cuentas y se vuelven a hacer cuentas y otra más y se creen que engañan a alguien haciéndose una cuenta nueva y siguen hablando del Barça y del Barça y del Barça. Entonces, esto que vemos con Pérez de Rozas, que vemos con Paco González, con Pedrerol, etcétera, lo único que debería dejarnos claro y lo que demuestra es el fanatismo. El fanatismo no, en el caso de ellos es lo que siempre he dicho, es decir, están ahí porque son un ejército del Madrid. Un ejército. Ya lo dije con el tema Messi y Cristiano Ronaldo. Tú, de haber estado Messi en el Madrid y Cristiano en el Barça, te atreves a compararlos y te mandan a la cárcel. O sea, es que es así de claro. De haber estado Luis Suárez en el Madrid y no en el Barça y hacer los números que hizo en el Barça, los hace en el Madrid y gana Copas de Europa, que las hubiera ganado. Ya estamos viendo ahora que sin Cristiano la han ganado, ¿verdad? ¿Alguien duda que Luis Suárez se hubiera inflado a marcar y hubiera sido protagonista con ese Madrid de centros y demás? Hubiera sido protagonista, luchador, fajador, un jugador presionante. Sí, bueno, ya teníamos al propio Iñaki, que lo cogí en su momento como argumento para dejarlo retratado, de este tío que es el puto Dios, el puto amo, ¿no? Luis Suárez. Pues es el tío que llega a estar en el Madrid haciendo los números que hizo en el Barça, metiéndole 3 al Barça en el Camp Nou como los metió en el Bernabéu al Madrid. O sea, hubiera ganado balones de oro y hubieran dicho que era mejor que Messi. Si ya lo han dicho, bastó que Benzema hiciera 2 buenos años para que te lo comparen con Messi e incluso digan que es mejor. No todos, solo faltaba, ¿no? Pero parte de la caverna se dedicó a hacer eso. Entonces, con este nivel de fanatismo y con este ejército que tienen por un lado en la caverna, pero por otro lado este madridismo, que ya digo, para mí es el 80, el 90%, no tiene ningún sentido debatir. Y a mí lo que me parece flipante es que haya gente del Barça que luego ves que las opiniones que dan en su canal de YouTube o en su Twitter o donde sea, las opiniones que dan son casi calcos de lo que se ve en Chiringuito, de lo que se ve en Marca, de lo que se ve en estos espacios, porque cuando tú ves a un culé que copia y pega lo que están diciendo ahí, dices, bueno, este ni es culé ni es nada, evidentemente. Porque o está despistado o ni es culé ni es nada. Es así de simple, porque al final le está siguiendo el juego a una gente que luego pues dices, no, yo no los escucho, yo no les hago caso. Pues tienes la misma opinión que ellos. Cada vez que el Barça pierda, cada vez que el Barça empate, si España pierde tal, dirán lo mismo. ¿Veis cómo Pedrerol tenía razón? ¿Veis cómo tal? ¿Veis cómo es que nada? Es que no sé qué, debería haber llevado a Nacho, tal. O sea,
Hay gente que se cree, por ejemplo, que no, pero oye, yo debato con el Madrid porque, o sea, con esos madridistas porque soy más objetivo, más tolerante, ¿no? Pues sí, eres más tolerante, pero no es algo positivo, ¿eh? Ser tolerante con injusticias no es algo positivo. Ahora me estoy refiriendo a la vida, a cosas importantes. Pero trayéndolo al fútbol, volviendo al fútbol, ser tolerante con alguien que sabes que es un fanático, estás tolerando sus mentiras, estás tolerando que no reconozca nada, estás tolerando que te mienta. Pues estás tolerando el mal comportamiento, la mala educación y la falta de respeto. ¿Desde cuándo eso es positivo, chaval? O sea, es que aquí hay un montón de engaños y un montón de manipulaciones, ¿no? Es que voy a demostrar mi objetividad. Yo sí les voy a escuchar. Haces un error, porque al final lo que estás haciendo es validar su comportamiento. Y en consecuencia van a seguir así permanentemente. Tú fíjate lo de la selección, la vergüenza que es, porque no es solo con Luis Enrique, con Luis Aragonés, ¿os acordáis? Los que aquí, la mayoría, tenéis, yo creo que edad suficiente para haber vivido aquel Mundial de 2006, 2008, y si no la mayoría, un gran porcentaje, ¿no? Muchos tenéis mi edad y más años que yo, y otros muchos, pues cerca de mi edad, 30, 28, 26... seguro que muchos conocéis lo que pasó cuando Luis Aragonés, después del Mundial 2006, que queda eliminado en cuartos de final, haciendo el mejor fútbol del torneo y un Mundial que ganamos nosotros, que ganó Italia, y que el mejor fútbol lo reconozco, el mejor fútbol lo hizo España, por supuesto. Ya lo dije también en esta Eurocopa, merecía pasar España, yo no tengo ningún problema en reconocerlo, fue mucho mejor. Pero bueno, ganamos en penaltis, es así, el fútbol es así. Como digo, el Mundial en el momento en el que la prensa se entera de los planes de Luis Aragonés, que es no volver a llevar a Raúl, bueno, o sea, aquello fue tremendo. 2 años, hasta 2008, tratando de echarle como diera lugar, todos, una persecución brutal hacia Luis Aragonés, con la edad que tenía ese señor ya, ¿no? Que, o sea, tú fíjate, ni respeto por la edad y la salud de este hombre, que yo no recuerdo en qué año falleció, 2014 puede ser, por ahí aproximadamente, pero vamos, que, o sea, tú fíjate, ¿no? En la edad que estaba, no te viene bien, a que alguno dirá, bueno, porque se queda en su casa y tal. Sí, bueno, él asumió todo esto, pero claro, simplemente fue por no llevar a Raúl. Y a partir de ahí una persecución. ¿Qué significa esto? Significa que si haces algo que ellos no quieren, te van a perseguir, permanentemente. Pero van a estar por todas partes, persiguiéndote, acosándote, es impresentable. Me refiero tanto a los señores, el ejército mediático, como a estos, por supuesto, a estos tíos en las redes sociales que son mucho peor, ¿no? Insultando ya a niveles tal de dices, bueno, esta gente está mal de la azotea. Bueno, pero mírate, tú mira a Pérez de Rozas, ¿no? O sea, tú mira las cosas que hace. Y estamos hablando de un tío que dice que es culé. Que si llega a ser madridista, madre mía. Pues con Aragonés hicieron eso. Y fíjate en la selección de España. La selección de España la tuvieron totalmente controlada hasta Aragonés. Hasta que Aragonés hizo eso, hasta el 2006. Hasta entonces siempre se había jugado y hecho lo que ellos querían. Llevado a la mayoría de madridistas. Bueno, miento porque con Clemente, hombre, solo faltaba, ¿no? Con el Dream Team de Johan Cruyff, pues llevó a la mayoría de jugadores del Barça, claro. Por eso también con Clemente la tuvieron. Contra Clemente, fíjate, tú busca a Clemente, ¿quién era? El Manolo... No, Manolo Lama, no, el de la Morena, puede ser. De la Morena, el que... Con él la tuvieron siempre. Con Clemente la tuvieron siempre. Por algo sería, ¿no? Por algo sería como con Luis Enrique. Qué curioso que todos aquellos que se salen de la norma tienen problemas con ellos, oye. Iñaki Sáez no, Del Bosque no, tal. Qué curioso. Todos los que... Del Bosque tuvo que llevar, claro, también a jugadores del Barça, pero claro, es que cómo no los iba a llevar si fueron los que le ganaron el Mundial y la Eurocopa en 2012, ¿no? El estilo del Barça y los jugadores que tenía en aquel momento, a los Xavi, Iniesta, Alba, Villa, Pedro, Puyol, Piqué, o sea, claro. Antes de eso, antes de que apareciera todo esto, antes de que apareciera Cruyff, tenían todo el tinglao montado aquí. Hay gente que te sigue vendiendo, ya lo dije el otro día en el vídeo de Plaza, ¿no? Te sigue vendiendo, no, el Madrid de Sanchís, de Butragueño, de Chendo, de Michel, de Martín Vázquez, ¡buah! Mira, tan bueno era que no consiguieron hacer nunca ni un solo papel destacado en ninguna Eurocopa ni en ningún Mundial. Curiosamente, las generaciones de España con buenas épocas del Barça sí que consiguieron hacer buenos papeles, porque con Clemente también hicieron papeles muy respetables, pero con el fútbol del Madrid y los jugadores del Madrid nunca consiguieron nada, nunca.
Nunca consiguieron nada y querían imponer ahí a Raúl hasta el final. Y ahora aún lo siguen queriendo hacer tal. Y luego, y si el entrenador no accede a sus imposiciones, entonces le dicen que el entrenador es el que divide. Cuando los que dividen son ellos. Los que insultan son ellos. Los fanáticos son ellos. Que hacen que, ya digo, a alguien como yo, que me pillas cansado, medio dormido, tal, y me dices, oye, ¿quieres hablar de fútbol? Y te digo, venga, habla. Que yo te escucho y yo te... Tal. O sea, hablaría de fútbol todo el tiempo. Para mí es saludable, o sea... Cuando estoy triste, cuando me encuentro tal, gracias al fútbol, y me ha ayudado mucho en estos últimos 2 meses, me está ayudando muchísimo el fútbol y hacer los vídeos. Muchísimo. Y me encanta, pero es que llega un momento que da asco. Y es este. Y es por esta gente. Que ya digo, son el ejército que tienen en los medios, y luego ese 80-90% de madridistas, que yo he hablado con madridistas, yo he hablado con madridistas con los que se puede hablar. A lo largo de mi vida, bueno, o sea, un montón de veces. Y podía hablar y ellos saben perfectamente que lo que digo es verdad. Y si me están escuchando ahora, lo saben perfectamente cuántas veces, cuántas horas, horas y horas, hablando del Madrid, hablando del Barça. Y no hay problema. Y cada uno tendrá su opinión y tal. Pero es que esto, ya digo, es permanentemente no reconocer nada. Tratar de imponer aquí a Nacho, a no sé qué, a lo otro. Como no lleva a Nacho, entonces van directamente a por Eric García. Todo este hate que hay hacia Eric García es evidente que no es normal. Y de hecho se ha extendido al Barça porque, ya digo, esa gente que dice, no, pero yo soy del Barça y no hago caso a la caverna. Pues mira, no harás caso a la caverna, pero luego, en cuanto Eric tiene cualquier error, cualquier pequeño error, ya vas a estar criticándole. Y le estás criticando porque te has dejado influenciar por la corriente de opinión negativa que hay hacia un jugador que no ha costado dinero, que es canterano, que es culé, que no es de los que más cobra de la plantilla y que es un buen, como mínimo, es un buen tercer central de la plantilla. Entonces, no debería haber tanta exigencia sobre este jugador y machacarlo a la primera. Y sí valorar más los grandes partidos que ha hecho muchas veces y las virtudes que tiene, ¿no? Pues en vez de afrontarlo así y mentalizarse así, lo tratan mal porque están habituados a escucharlo y a leerlo en Twitter, en la prensa, etcétera, etcétera. El Eric, otro error de Eric, otra retratada de Eric. Y si juega contra Alemania, que es probable que juegue, y tiene una cantada, madre mía la que se te viene encima. Y es todo por no llevar a Nacho, por no hacerles caso y porque este tío juega en el Barça. Si no jugara en el Barça y jugara en cualquier otro lugar, pues lo mismo que con Ferran, de goleador de época a el yerno. Es asqueroso. Tío, asqueroso, repugnante. En fin, yo esto es lo que pienso. A mí cuando me dicen, no, pero ¿por qué no tal? O, claro, tú no aceptas opiniones diferentes. Claro, de esta gente no. ¿Cómo voy a aceptar opiniones de esta gente? Pero tú te crees que puedo... O sea, yo no soy tolerante con el fanatismo. Esto es fanatismo, pero no... Mucha gente utiliza la palabra fanatismo. Y seguro que a mí me han llamado fanático infinidad de veces. Pero para eso lo tienes que demostrar. Tendrás que demostrar donde dije yo A y al día siguiente B. Demuéstralo. Y si no lo puedes demostrar, cállate. Y deja de insultarme. Yo sí lo puedo demostrar. Ayer decías A, qué bueno es Ferran. Y cuando ficha por el Barça, B es el yerno de Luis Enrique. Cuando Eric estaba en Manchester City no dabas el coñazo. Y cuando fichó por el Barça ha empezado el coñazo. Xavi y Iniesta son la hostia para decir que Messi es malo o que no es tan bueno, pero Xavi y Iniesta cuando lo comparas con Modric y Kroos, tal. O sea, eres tú el que dices A, B, A, B, A, B, contradicción en función de mis intereses. Eso es el fanatismo, es usted el fanático. Entonces, ¿por qué no dialogas con ellos? Pues porque son fanáticos, es perder el tiempo, es perder energía y es perjudicar al Barça también. Perjudicar al Barça, porque al final, ya digo, validar debates con esta gente es darles más voz. Que la prensa la va a tener, es decir, siempre van a estar ahí. Por eso esos vídeos hay que desmontarlos. O sea, esas cosas que dicen hay que desmontarlas. Pero a los tipos estos, por ejemplo, que andan por YouTube, que andan por Twitter y tal, darles voz es perjudicar al Barça. Porque estás dando voz y validando y normalizando sus mentiras, sus provocaciones. En fin, yo desde luego lo veo así. Quería simplemente pues compartir esto dentro del bochorno y la vergüenza que es en el día de hoy ver lo de Emilio Pérez de Rozas. Que ya digo, qué asco, macho. Qué asco. O sea, no es lo más suave que puedo decir para hacer algo como esto. Es impresentable. Impresentable. En fin, que cada uno juzgue y mire y saque conclusiones sobre la realidad del fútbol y del Barça. Pero aparte siempre con los que son peligrosos para ellos, ¿no? Que si Luis Enrique, que si Xavi, que si Laporta, que si Guardiola. Siempre dando la paliza, siempre dándonos el coñazo. Como si ellos fueran o sea... La falta de respeto de decirle al barcelonista quién tiene, o sea, es lamentable.
Pero lo más lamentable, repito, es que haya barcelonistas que le sigan el juego. En vez de pasar olímpicamente y decir, no, mira, tío, que te den, chaval, vete a hablar a otro lado, y vete a hablar ahí al Marca y vete a tal, aquí déjanos en paz. Yo no voy a consentir que vengas tú aquí a decirme quién tiene que entrenar en el Barça o quién tiene que ser el presidente del Barça o si este jugador es bueno o malo, pero tú quién te crees, hombre, vete a hablar ahí al Marca, que es lo que tienen que hacer. Es lo que tienen que hacer, hablar con sus amigos de ahí, del fanatismo, de que en cuanto pierda Luis Enrique, pues van a estar, mira, Luis Enrique retratado y no lleva a Nacho. Si tú le sigues el juego, pues eres como ellos, hombre. Por mucho que luego te vistas una camiseta del Barça o digas que eres super culé y que nadie te va a repartir a ti carnets. Bueno, pues nadie te va a repartir a ti carnets, pero tampoco nos vais a imponer vuestra mentira de que sois del Barça. Por las mismas, tampoco nos vais a imponer eso. Eso ya ténganlo claro, hombre. O sea, es que es bochornoso, tío. Bochornoso. Lo que está pasando, el asco. Primero con Xavi Laporta, acaba el fútbol de clubes, empieza el de selecciones y ahora tenemos que aguantarlo con Luis Enrique. Qué asco, macho. Qué asco. Imponiendo, tergiversando, manipulando, acosando, hablando, metiéndose en el terreno personal, comentando una tragedia. O sea, qué asco. Qué asco, por no decir otras palabras. Lo dejo aquí, os animo a que en la caja de comentarios os quede vuestras impresiones y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.